Buenos días a todos. Tenemos hoy a Jorge Díaz Cortés, guionista, escritor y buen amigo desde hace muchos, muchos años. Jorge, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué hay? ¿Qué tal? ¿Qué te cuentas? Pues nada, aquí encantado de hablar contigo. Jorge, me gustaría hablar un poquito de lo que es el mundo del guión y el mundo de la literatura, lo que es contar historias en general, que es algo que se te da de maravilla, algo que yo envidio, porque soy incapaz de contar una historia de principio a fin, siempre me No, acabo perdiendo en el medio. no digas eso, que sabes que creo que eres el mejor escritor de tu generación. Te lo Sí, digo siempre. pero no sé contar una historia. Son cosas distintas. Me gustaría que habláramos un poquito de tus inicios en el mundo del guión, de cómo fue la decisión de ponerte eso, de decir, oye, voy a escribir. No sé cómo es todo el proceso. No sé si empezaste, supongo que empezarías a lo mejor en los 80, a finales de los 80, principios de los 90. ¿Cómo era la televisión entonces? ¿Cómo fue ese principio para ti? A ver, yo creo que en estas cosas siempre cuenta tanto eh, la casualidad que en cada persona es distinto. Yo estudié periodismo siempre con la idea de yo lo que quería era escribir, Ujú, pero no existió una carrera que dijera me ujú. voy a licenciar en escritor. Ya. Entonces, bueno, pues lo que más parecido me resultó pues, era o estudiar filología, que de verdad era lo que a mí me apetecía, o estudiar periodismo. Lo que pasa es que filología pues me daba la impresión de que era para ser profesor, ¿no? Y eso Ujú, me apetecía menos, aunque después he dado muchísimas clases. ujú. Y entonces estudié periodismo. Y bueno, pues tuve una época en la que tuvimos bastante suerte porque cuando empezamos la carrera apenas había trabajo, había mucho paro. Y todo esto yo te estoy hablando de principio de los 80, de año Mm. 82, una cosa así, porque yo ya soy mayor. Y, Amigo, te ha pero tratado ahí. bueno, cuando acabamos, cuando ya estaba en cuarto, quinto, empezaron a salir, en cuarto más o menos, empezaron a salir las radios FM, aquellas, dieron Es las verdad. concesiones, Mm. y entonces fuimos consiguiendo trabajo todos en radio. Yo me acuerdo bueno, ahora me da mucha envidia tus artículos de deportes, porque yo por casualidad empecé en una radio que era Radio Este, en Pozuelo, Mm. que tenía pues informativos locales y entonces yo me encargaba de la información en Majadahonda, pero sobre todo me encargaba de los deportes. No sé por qué, porque yo tampoco era muy avezado en aquellas historias, bueno, pero era lo que me tocaba, ¿no? Y bueno, y entonces estuve trabajando en aquello, de allí pasé a la COPE de la Sierra, que Mm. también tenían cosas, a Radio Cadena Española, que era pues como era Radio Nacional, a todo Mm. noticias, pues en aquella época se llamaba Radio Radio Cadena. Cadena. Sí, sí. Mm. Y de ahí, bueno, pues de tener contacto con aquello, pues llegó, me dediqué también una temporada a hacer esto alimenticio totalmente, Mm. a trabajar en recortes de prensa y cosas así, en Mm. clipping y todo eso. Y a partir de ahí, por casualidades de la vida, una compañera de clase, no sé qué, entré a trabajar en Antena 3 Televisión. Y en Amigo. Antena 3 Vale, Televisión vale. entré a trabajar como redactor en el programa de las mañanas. Yo había hecho periodismo tal, y entonces Mm. entré como redactor en el programa de las mañanas. ¿El de Y Remida? ahí, ¿Era el de las mañanas o no? no, antes. No, Antes Hermida era de... en Televisión Española y por las Sí. mañanas estaba Consuelo Berlanga. Ah, vale, sí. Y entonces empecé a trabajar allí, acababa de inaugurarse Antena 3 hacía unos meses. El primer programa de por las mañanas había sido de Nieves Herrero, después Mm. había pasado con Solo Berlanga, y entonces ya empecé allí. Y bueno, y ya empecé, pues yo era uno de los redactores, pero digamos que era el que más escribía de todos, ¿no? Y entonces Mm. empecé a hacer, en aquella época no había en el programa un guionista, ¿no? Aquello era Mm. una cosa, sabíamos que existían los guionistas en ficción y todo eso, pero en los programas cada uno se escribía lo suyo. Mm. O sea, tú tenías un invitado, un reportaje y te escribías lo tuyo para la presentación de la presentadora, de Consuelo Berlanga. Mm. Pero bueno, empecé yo a hacer más que los demás. O sea, muchas veces era, aunque el tema no era mío, escribía yo la presentación y esas cosas. O sea, que fui cogiendo ahí un puntito de guionista. Mm. Y entonces llegó mi primera oportunidad, sí, de guionista, de verdad. Fue, no sé si tú no te acordarás porque tú eres muy joven, Uy, pero uy, 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 igual sí, igual sí.
igual sí. A ver, Bueno, prueba. pues se hizo un programa que se llamaba En busca de Escarlata, No, no me que acuerdo. lo, que lo presentaba José Coronado. Y, Ostras. No, no. y entonces aquello fue que iban a hacer la segunda parte de Lo que el viento se llevó y que en cada Ay, país, sí, sí, me acuerdo. Sí, perdona. Sí, me acuerdo. Sí, pues es en verdad. cada país escogían una cadena que buscaba una actriz local como Mm, para hacer después un casting general en Estados Unidos mm. para buscar quién sería la nueva Escarlata O'Hara. Y bueno, pues yo me acuerdo que estaba en la cafetería de Antena 3 y me llegó el realizador de este programa y me dijo, Jorge, tú que eres como gracioso y estas cosas, necesito unos guiones para unos vídeos que se van a hacer en el programa, tú te lo harías y tal. Y yo, pues que todas estas cosas me encantaban, Mm. le dije que sí. Y entonces me lo pidió y hice aquellos vídeos y ya a partir de ahí, aunque yo seguía siendo redactor y después Mm. pasé a director del programa, a mí me llamaban para muchos programas para hacer los guiones. Programas así, pues por ejemplo, mi segundo programa, creo que recordar que fue uno que se llamaba Los Domingos por Norma, que era con Ah, sí, Norma con Norma Duval. Duval. Sí, sí. Mm. Y me empezaron a llegar todos esos programas. Hubo otro que se hacía en Barcelona, que era Leña al mono que es de goma, que era Leña al mono que es de de goma. música, Pero que eso era de tenía una dos. discoteca, ¿no? ¿No era una discoteca? Leña al mono que Sí, es de sí, goma. Que era sí, que era como como historias dentro de la discoteca, entonces, sí, era como y un que de bar, repente venían como, invitados, sí, sí, tal, y... sí, como una Mm. tienda de discos, pues de Sí, aquellos sí. hice algunos Mm. y tal. O sea que ya empecé a ser como más guionista que redactor. Seguía siendo Mm. redactor, empecé a dirigir programas y ahí tuve la oportunidad. Bueno, yo soy medio portugués. Mi Sí, sí, sí. familia Eso te es, iba a preguntar luego. ¿De dónde venía el vínculo obvio con sí, Portugal? mi, ¿De dónde mi salió? No me acuerdo. familia es, bueno, yo nací en España y todo esto, Mm. pero mi familia paterna es portuguesa. Mm. De hecho, un portugués muy poco portugués. O sea, mi padre ya también nació en España. Pero bueno, teníamos algo de portugueses, hablaba portugués. Y entonces abrieron las cadenas privadas en Portugal. Y, claro, pues había muchas productoras españolas que se fueron a Portugal a hacer programas. Y, claro, buscaban a gente que hablara portugués. Para ser un poco. Y entonces ya me fui para allá, estuve 2 años allí haciendo programas a cascoporro. O Mm. sea, Mm. pues dirigía 3, 4 programas semanales distintos, un concurso, un magazine, un tal, y lo hacía todo allí. Y claro, aquello me dio mucha experiencia y cuando volví a España me dieron ya como un super programa, que Ah, era, bueno, hice primero unas cosillas y después hice La Noche Prohibida, que era anda. un programa Ujú. importante. Y Sí, sí. entonces ya fui director de La Noche Prohibida. Y La Noche Prohibida fue un éxito tremendo. No sé si te Mm. acuerdas, Coronado y Ivonne Sí, 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 Reyes, sí, sí, me acuerdo, y claro. Sí, sí. después se marchó Coronado y Mm. pasó Enrique del Pozo, Mm. Enrique del Pozo y Ivonne Sí, que Reyes. era bueno, un programa subidito de tono, ¿no? No Sí, era sí, algo era un súper... Sí, era programa un de sexo programa... Sí, sí, los me viernes por acuerdo. la noche. Mm. Y entonces aquel programa me dio, pues, claro, ya había dirigido mucho y todas esas cosas. Parece que me estoy desviando de lo del guión, pero no me estoy desviando de lo del No te guión. preocupes, si estamos los dos pendientes, no te preocupes. Eh, Si te vas, ya te traigo y, yo de vuelta. y entonces, y yo ya durante ese tiempo ya pensaba sobre todo en dedicarme al guión de ficción, que a mí era Mm. lo que me llamaba la atención. En España había poco, se había hecho los que lo habían hecho más eran los de Farmacia de Guardia, más de una manera ya televisiva, porque después había habido otras series, pero era un poco como hacer cine en la tele. Y los que más habían sido Farmacia de Guardia y después habían empezado Globomedia con todas aquellas series Médico de Familia. No después, simultáneamente a esto que estoy diciendo, Mm. estaban empezando con Médico de Familia, después llegaría Periodistas y todas estas cosas. Bueno, pues en esta misma época, en la productora en la que yo estaba, la que hizo La Noche Prohibida, se creó un departamento de ficción. Y cuando acabó La Noche Prohibida,
pues yo tenía muchas ofertas de trabajo porque el programa había sido un éxito. Pero yo ya tenía el gusanillo dentro de hacer ficción. Ya yo quería tal. Y entonces me preguntaron en la productora qué quería hacer. O sea, y ahora, después de La Noche Prohibida, ¿qué quieres hacer? Y dije, irme al departamento de ficción. Claro, me miraron un poco, pero ¿vas a dejar de ser director para ser guionista? Dije, por supuesto, no tengo ninguna duda. Y entonces tuve la suerte de entrar en el departamento de ficción a la vez que se creaba y que se ficharon a guionistas, por ejemplo, a Ignacio El Moral, que para mí es uno de mis maestros de guión, que ahora está en Cuéntame, a Sorey, que era otro compañero suyo, estaba también Daniel Sánchez Arévalo, el cineasta, director sí, de el director también. cine, estaba David Planel, también un guionista muy Sí, bueno, y yo también entré un poco director. como aprendiz con todos esos, ¿no? Que yo venía de dirigir programas y eso, pues entré como aprendiz. Y ya me quedé ahí. Empezamos una serie que se llamaba Hermanas, Sí, que era de un de monjas, convento de ¿no? monjas Sí, que estaban Anabel Alonso, estaba Pilar Bardem, estaba Ángela Molina, que era la protagonista, y tal. Y entonces aquella fue la primera serie que hice y que bueno, funcionó bastante bien, duró 2 temporadas y ahí me pasaron pues siguió aquello y me pasaron a nuevos proyectos, a hacer pilotos y cosas así dentro de la misma productora, hasta que empezó Hospital Central. Y Hospital Central fue donde yo me convertí de verdad en guionista, ¿no? Después de unos inicios así un tanto complicados, porque la serie primero se llamaba Línea Roja, se no me acuerdo de grabaron eso, fíjate. No, es que no es algo que nunca salió, ¿no? Vale, vale. El caso es que la serie, bueno, pues había allí como 2 tendencias, que era hacer una serie más espectáculo, más tipo urgencias Sí, que era el referente. americana, y otra que era más hacer una serie inglesa que había que se llamaba Casualty, y que era mucho más social. Y entonces había 2 tendencias. Había una serie de guionistas allí que querían hacer la inglesa y había otra serie de guionistas que era yo, única y exclusivamente, Una serie de uno, que querían un hacer guionista. la americana. Y bueno, entonces evidentemente por número de apoyos se empezó a hacer la inglesa y yo me quedé fuera. Y la inglesa se llamaba Línea Roja. Y se grabaron 4 capítulos. Y cuando se grabaron 4 capítulos, la cadena dijo que aquello no era lo que quería y que había que parar. Y entonces me dieron la oportunidad de coger aquella serie y hacer lo que yo tenía en la cabeza, que era la serie más americana, más dinámica, más rápida, ¿no? Más menos social, darle de más importancia. 200 miligramos de codeína, Sí, 300 sí, miligramos de varón, 25 cocaína. años. A Entonces, mí los médicos me insistían, es que no se dice eso. Y yo decía, me ya, da bueno, igual. sí, ¿qué? Y bueno, y entonces empezamos, cambiamos la serie con el mismo casting, el mismo decorado y todas estas cosas, pero pasamos a llamarle Hospital Central en lugar de Línea Roja. Y bueno, la serie duró, pues en su momento, ahora nos ha ganado Cuéntame, pero en su momento fue la serie más longeva de la televisión en España. Yo creo que yo estaba haciendo la de Hospital Central cuando te conocí. Creo que sí. Yo desde luego te Era por tengo aquella ubicado ahí. época. Yo creo que es en Sí, 2003 que nos conocimos, sí. sí, pues Hospital Central duró del 2000 hasta el 2012. Los 2 últimos años yo ya no los hice, pero vamos, aquella serie fue ya donde yo me convertí en guionista, donde hice otras cosas también de ficción en la misma productora y donde yo decidí que ya eso era lo que quería hacer definitivamente, ¿no? Independientemente de que seguía con la idea de ser novelista. Ya. Ser Y escritor, ¿no? Escritor con ser- grandes letras, ¿no? De escritor, sí, ¿no? pero yo eso lo pensaba entonces, ahora ya tampoco tengo esa No, hombre, ahora idea ya de... no, ahora ya se os ha pasado No, eso, no. ¿no?
No, y además ahora ya tengo la idea de que yo llevo ganándome la vida escribiendo pues 25 años, 30 años y no Mm, sé qué, y entonces siempre he sido escritor. Otra cosa es que no era novelista, era guionista, mm. pero no creo que sea menos, aunque al principio sí lo pensaba que los No, que digo guionistas que eran todos menos. tenemos el punto, bueno, cuando nosotros que nos conocimos en la escuela de letras, pues sí es verdad que teníamos quizá esa idea un poco del escritor como el que va a recoger el premio Nobel, ¿no? Parece como que tiene que Sí, ser eso, un hombre con una amplia trayectoria detrás, eso, de novelas sí, muy complejas y pero, llenas de pero también, subordinadas. pero también te digo que yo ahora, después de haberme dedicado tantos años tanto a la escritura como a la novela, te digo que los guionistas están muy preparados en narrativa, Pues, hombre, yo te digo, quizá sin duda. mucho más que, no digo, hay muchos novelistas que están evidentemente muy preparados, pero Mm, en la novela yo me he dado cuenta que existe algo así como autodidacta, que hay mucha gente y que les sale muy bien, que no digo mm, yo que no se deba hacer así, pero que hay mucha gente que empieza una novela en la página 1 y la acaba en la 200 o en la 400, ¿no? sí, mm, Pero sin haberse planteado antes una estructura. Hay otros que no, hay otros que se plantean aquello que hablaban de guionistas de mapa y guionistas de brújula, ¿no? Perdón, sí, escritores de mapa y escritores de mm, brújula y tal. Y sin embargo, yo creo que los guionistas eh, hemos estudiado mucho más estructuras de guión, estructuras de narrativa. Durante muchos años yo he estado yendo a charlas, conferencias, talleres que daban, por ejemplo, guionistas y analistas de guión americanos en España. O sea, que mm. venía Robert McKee, el famoso libro de... Hombre, tengo yo un libro suyo, fíjate. Sí, Será yo tengo famoso, más que de tengo yo. uno. El guión, ¿no? O sea, el guión, se llama Sí, el guión y después sacó uno el que era blanco los naranja. diálogos, Sí. el diálogo. Mm. Robert McKee daba todos los años eh, bueno, él se dedicaba básicamente a dar conferencias y entonces todos los años venía, o cada 2 años venía a España y daba unas charlas de 4 días donde todavía no existían los libros, ¿no? Donde estaba lo que ha contado después en los libros, era un hombre muy interesante. Y entonces, pues, venía Robert McKee, venía John Borhaus, que era uno que se dedicaba a teoría de la comedia, tenía un libro que se llamaba Las herramientas cómicas. Todo esto, te digo, libros incluso que están publicados en España, porque en aquella época, cada vez que uno de nosotros, de los que nos dedicábamos al guión, iba por casualidad a Nueva York, A Estados una de las Unidos, cosas que claro. tenía que hacer era traer todos los libros que Además, en encontrara. una época en la que no había Amazon. No, Claro, claro, es y que ahora entonces, mismo también a veces me gusta parar un poquito y colocar en el tiempo, porque bueno, pues nunca sabes quién te puede estar viendo y a lo mejor es alguien que no ha vivido esa época, ¿no? sí, Pero sí. claro, ahora dices, bueno, pues está en inglés, pues te lo compras en Amazon, ¿no? No, no, Claro, no. por entonces no, si no había salido en España, no estaba publicado en España, es que era imposible, o te ibas ahí y te lo traías como los discos de los 60 y los 70, o era imposible, era inviable, ¿no? Vamos, No. complicadísimo conseguirlo. Nosotros íbamos y cuando alguno iba a Nueva York, yo tuve la suerte de poder ir bastantes veces, pues una de las cosas que hacía era irse al Barnes and Nobles, que era como, pues, Mm, como la FNAC, sí, sí, Barnes and y, Noble, sí. Mm, y entonces buscar, y había incluso una parte que había teoría de guión, y entonces ibas y te traías todo lo que encontrabas. Yo me acuerdo, como anécdota tonta, me acuerdo que en una de las primeras temporadas de Los Soprano, ah, el sobrino, Christopher Moltisanti, quería ser mm, guionista y quería escribir un guión, y entonces tenía un libro que era el que consultaba, que era Cómo escribir un guión en 21 días, y ah, que cuando lo vi me quedé fascinado porque yo lo mm. tenía. Vamos, de hecho, ahora mismo podría encontrarlo aquí por casa, ¿no? Podría encontrar el guión el libro de cómo escribir un guión en 21 días y tal. Bueno, pues todas esas cosas y íbamos comprando libros, tal, íbamos pues un poco aprendiendo porque había muchas Mm, cosas que nosotros hacíamos por instinto mm.
y que cuando empezabas a buscar en libros, empezabas a mirar teorías de guión americana, pues Ah, Sitfield, todos estos, descubrías que no solo estaban bien pensadas, sino que sí, tenían nombre. O ya. sea, yo me acuerdo Mm, muchas veces de hablar con otros guionistas y estar hablando y decir, aquí nos hace falta algo. ujú. Y después descubríamos que ese algo pues, se Tenía un llamaba quinta nombre, ¿no? Se vida llamaba... o cosas así, pero que Mm. nosotros por instinto al estar escribiendo decían, aquí hace falta un chimpún. Y ese chimpún, pues los americanos le habían puesto un nombre tal. Y bueno, y todo esto es que me tienes que parar porque yo soy de los No, que yo se va. lo que sí te voy a decir, no, porque es que hay una cosa que no quiero que se me escape, ¿eh? Que es que tú has pasado muy por encima, porque nos has contado más o menos muy rápido un montón de cosas que a mí me parecen alucinantes. Porque claro, yo crecí, por la diferencia de edad que tenemos tú y yo, que tampoco es tan grande, tampoco vamos a exagerarla, claro, mi adolescencia fueron esas cadenas privadas, ¿no? Entonces, para mí es verdad que ese paso de la uno y la 2 y punto, a de repente que existiera Antena 3, Telecinco, Canal Plus, la parte abierta y la parte cerrada, ¿no? Incluso cuando me hablas de Leña al mono que es de goma, que es un programa que yo veía, claro, como adolescente que era, completamente fascinado, pues yo creo que era los fines de semana, o los viernes por la Los tarde, ahora no me sábados. acuerdo, los sábados. Vale. Pues yo me gustaría que me contaras un poquito más de cómo era la televisión en aquellos momentos. Es decir, cuando me hablas eso de Consuelo Berlanga, de Nieves Herrero, que son figuras que todavía siguen Sí. en la profesión y que siguen con una importancia también tremenda, pero que en aquella época, como venían del programa de Hermida, de televisión española, me refiero, que hacía por las mañanas, por la mañana, que lo usaba directamente, el programa de Hermida. Es que, claro, es que estamos hablando de, es que la gente va a flipar, claro, la gente que no tenga nuestra edad, que es que no había tele por las mañanas en los 80. Es que Sí, es a ¿no? partir del La tele, 85, del 86, cuando empieza Hermida con un magazine por las mañanas, porque hasta entonces había la carta de ajuste, no había nada. Entonces, sí, sí. todo esto va muy rápido. Entonces, bueno, me gustaría que me contaras cómo era esa Antena 3. Yo tengo un recuerdo de Antena 3 Televisión como una cosa, eh, sinceramente, un poco cutre. O sea, tenía Sí, un sí. punto muy, eso, improvisado, por decirlo de alguna manera. Mira, Antena 3 yo le tengo mucho, aunque después he trabajado más en Telecinco, en Televisión Española, que en Antena 3, yo le tengo mucho cariño a la Antena 3 de entonces, ¿no? Porque yo empecé allí y además fue la cadena en la que yo estaba dentro. En las demás he trabajado con productoras, pero no, en Antena Mm. 3 yo era un empleado de Antena 3 que trabajaba en Antena 3 y todo eso. Y Antena 3, bueno, pues yo ahora sí lo mirara, que no se me ocurre. eh, el gran problema sí que tenía Antena 3 es que cuando empezó se televisaba la radio. Sí, O sea, era los pasar, programas de era lo radio, mismo, sí. Mm. igual que un programa de radio, pues en lugar de emitirse por las ondas, no sé qué, pues le ponían una cámara delante. No, yo recuerdo incluso un día que por detrás de, creo que se llamaba Antonio Herrero, el presentador, pasó un Bueno, obrero pero, sí. Mm. pasó un obrero con mono que iba a algún sitio y pasó por allí, y bueno, pues fue como tal. Y después empezaron a llegar, claro, Hermida ya hacía programas por la mañana en televisión española. Hermida era un maestro de la tele. Fue mi jefe bastante tiempo después, cuando Ujú. yo dirigía La Noche Prohibida. Hermida era el director de programas y me Ah, echaba broncas todos los lunes. todos los Porque lunes. todos los lunes, sí, en aquella época no había foros de Internet, ni había, bueno, de hecho, Mm. Internet existía, pero era una cosa que sabías que existía, no sé Sí, qué, que que tenías que estaba conectarte con el comenzando. módem, que hacía un ruido horrible el Sí, módem y solamente a tales sí. horas, porque Y, si no se te y disparaba tal, la pues factura. en lugar de foros de Internet había, la gente llamaba a quejarse, a protestar Mm. para, por los programas, no sé qué. Mm. Y claro, yo hacía un programa de sexo bastante heavy, bastante Sí, duro. eso Y recuerdo. entonces todos los lunes por la mañana, cuando llegaba Antena 3, el programa se había emitido el viernes por la noche y cuando llegaba el lunes por la mañana a Antena 3, siempre en seguridad, me decían, te está esperando dormida en su despacho. Y entonces yo iba al despacho y yo ya sabía lo que iba a que me echara la bronca.
porque me pasaba absolutamente todos los lunes y era, mira, decía siempre, Jorge, tío, ¿qué has hecho? Claro, yo le decía, pero Jesús, si sabes cómo es el programa, ten cuidado. Hemos tenido 72 llamadas de queja, 68 llamadas de quejas, no sé qué, bueno. Pero Hermida era un maestro y sabía mucho de televisión. Para mí en televisión hay tres grandes nombres que son Antonio Mercero, el Mm, máximo, que yo he tenido la suerte de trabajar mucho con su hijo y sí. saber cosas de él, tal. Chicho Ibáñez Serrador, bueno, Antonio Mercero, que hacía ficción, Chicho Ibáñez Serrador, Mm, que hacía entretenimiento, aunque también había hecho ficción, sí. aquello de las historias para no dormir, la película Mm, aquella de quién puede matar a un niño mm, y tal, y Hermida como presentador y eh, como cabeza de magazines, ¿no? Como mm, director de magazines y todo esto. Bueno, y entonces Hermida ya estaba haciendo televisión por las mañanas y había hecho pues una televisión mucho más, aunque ahora nos pueda parecer antigua, pues era una televisión mucho más moderna. Hermida había venido a Estados Unidos, sí. traía un bagaje importante. Y había formado muchos equipos, pues Nieves Herrero, Consuelo Berlanga, eh, Irma que Soriano pasaron también estaba por ahí, después, yo creo. Mm, Irma Soriano, Irma Soriano. Mm, guapísima, ¿no? Un mm, espectáculo. Y, y entonces, claro, sus equipos se iban desgajando un poco de Hermida y llegaron a Antena 3. Y llegaron primero Nieves Herrero, que hacía el programa por las mañanas, creo recordar que se llamaba De tú a tú, mm, y que después pasó a ser los jueves por sí, la noche por y la pasó a noche. ser un Mm, magazine así, tal. mm, Y cuando Nieves Herrero se fue a los programas de por la noche, entró Consuelo Berlanga en las mañanas, que fue cuando entré yo. mm, Y ellas ya tenían aquella idea de hacer una televisión más visual, ¿no? Yo me mm, acuerdo que una de las frases que siempre nos decía Consuelo Berlanga en las reuniones cuando veíamos los contenidos, siempre que le hablábamos no, vamos a entrevistar voy a decir una tontería, no, vamos a entrevistar a asesinos en serie. Ella mm, siempre nos decía, parafernalia, que era que no se les podía entrevistar con ella en una silla y el asesino en serie. Digo asesino en serie como sí, podía sí, decir sí, se entiende. escaparatistas, ¿no? Mm, O sea, que si había que entrevistar a un escaparatista, había que montar un escaparate mm, y tenía ella que estar dentro del escaparate con el escaparatista. Y que si había que entrevistar. Y entonces, bueno, pues era una cosa muy inicial, pero ya se empezaba a cuidar lo de hacer algo visual, que no fueran ah, simplemente bustos parlantes. Y esto, bueno, pues yo lo empecé a aprender ahí y después, claro, estaba en el otro extremo, estaba Telecinco. Y Telecinco era era espectáculo, era la fiesta, exuberancia, sí, sí, todo. espectáculo. O sea, Mm, nosotros éramos como, en Antena 3 éramos como los serios, sí. pero aburridos y antiguos. Mm, Y Telecinco era todo lo contrario, era todo, lo despreciábamos, o sea, nos parecía todo, mm, pero ujú. todo mamachichos, cacao Sí, Cacao maravillado, Maravillado, sí, sí, sí. no sé qué, pero Mm, claro, nosotros también aprendimos algo de aquello. También aprendimos que ya no se podía hacer la clave. mm. Eh, ¿Te acuerdas Sí, cómo era una la clave cámara fija, sí, sí, claro, hombre, por supuesto. con Balbín? Cámara fija con seis Eh, personas a los lados y Balbín delante y eso. Y y- bueno, y la clave se hacía en televisión española, pero después pasó a Antena 3. sí, sí, Y sí. después empezó a hacer en Antena 3. Y bueno, pues un poco Y nos Polvo de llamábamos. Estrellas se hacía también, yo creo que estaba Pumares también, y lo de Pumares era lo mismo, era como programa de Sí, Antena 3 sí, pero Radio. También quiero, eso fue muy al principio, muy los sí, de primeros los primeros, meses. primeros. Quería también Sí, ubicar simplemente un pequeño apunte también para quien esté un poquito perdido en este caso, que es que Antena 3 era una cadena de FM que había tenido un éxito brutal en los 80, que sí, había nacido a principios de los 80 y que para cuando llega la licencia en el 90 ya está un poco de capa caída, pero había tenido en los otros 89, 90, incluso todavía en el 91, antes de que lo adquiriera Prisa en el 92, si no me equivoco,
era la gran referencia de la radio. De repente se convierte en un fenómeno que está por encima de la SER, hasta el punto que Prisa lo tiene que comprar, Sí. porque ve que él Y está cerrar. haciendo... Y cerrar, por supuesto, claro, lo compra solamente para que no le haga competencia. Entonces, claro, esa sería la explicación del hecho de que Antena 3 Televisión fuera tan radiofónica, ¿no? Lo digo por lo de siempre, porque a lo mejor hay gente que nos está oyendo y dice, Antena 3 de radio, ¿eso qué es? ¿De Sí, qué sí, están es hablando verdad. estos locos, no? Bueno, que supieran que existía una Antena 3 de radio que fue Sí, tremendamente y que además exitosa, era la que cadena ahí de radio vino... más importante de España. Sí, 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 eso Llegó a llegó a ese serlo. punto. En No, no FM, sé, es que no fue sé un si te fenómeno, porque es que en acuerdas. FM, claro, no era, FM era música. Y de repente Sí. en FM, una cadena haciendo contenidos de onda media, haciéndolos en FM. Y fue un bombazo. Sí, y magazines y tal, sí. Mm. No sé si te acuerdas que en Antena 3 Televisión, uno de los primeros programas que hubo los sábados por la tarde era Escuela de Periodismo. Ya, Y no que me acuerdo. entonces se emitía un programa, una serie americana que era de Lou Reed, que era un periodista, que era Sí, eso director sí, de un Lou Reed, por periódico, supuesto. no Sí. sé qué. Mm. Y después se hacía un debate Lou Grant. de... de- sí, perdón, sí, Lou Reed es el puede ser, cantante. sí, el cantante, no, Lou Grant, Lou Grant. Lou Grant, sí. Era Lou Grant y después se hacía un debate que lo llevaba Luis Ángel de la Viuda, que era uno de los Mm. periodistas importantes de Antena 3 de radio, y que hablaba con periodistas sobre el tema del capítulo. O sea, si por ejemplo el tema del capítulo era eh, proteger las fuentes, Mm. pues, o el tema del capítulo era ocultar información para no ayudar al asesino, yo qué sé. Mm. Pues después había un debate de periodistas sesudos y dices, joder, es que Antena 3 los sábados por la tarde ponía eso, Dios mío, ¿dónde Mm. vamos a parar? Y, y tal, y sin embargo Telecinco pues estaba pues, eso, con las mamachicho y con todo eso. Pero bueno, el caso es que fuimos aprendiendo un poco de todo, de lo primero, de la gente que venía de Hermida, después pasó Hermida en persona a llevar los domingos por la tarde, también fue, una cosa. Yo ahí tengo una anécdota fantástica que Ah, pues no sé cuéntala. si, No, no no, sé sí, si sí. debo contar. Hombre, sí. Bueno, yo, como tú sabes, pero la gente que está no sabe de tanto, yo soy muy corpulento, soy un hombre grande. Y, y entonces, un día estaba allí y la redacción de Hermida estaba al lado de la nuestra, de Consuelo Berlanga. Y entonces estaba allí y veo a una de las redactoras, no me acuerdo quién, desesperada, desolada, llorando. Bueno, entre las redactoras de Hermida llorar era una cosa a diario, ¿no? Ya. Era un hombre que exigía mucho y tal. Y entonces pues, le digo, ¿qué te pasa? No sé qué. Y era que iban a entrevistar a, a unos personajes históricos que salían de cuadros, no sé Ah, qué, estas cosas que hacía Armida, ¿no? sí, sí, De sí, sí. repente Ah, entrevistaba a los personajes de los cuadros de Velázquez en el Museo del Prado. Y entonces tenían que salir los personajes de los cuadros y, y les hacían, he dicho Velázquez, yo creo que mi cuadro era Goya. Bueno, el bueno, caso es claro. que Mm. al actor que iba a hacer de Fernando VII se le había roto una pierna. Se había caído por unas escaleras y se había roto una pierna. Y entonces tenían el programa. El día siguiente no tenían eh, no tenían actor y además era muy grande el que habían contratado. Y entonces Anda. me llega, yo quiero Anda. recordar que me llega Mm. Hisfield, Carlos García Hisfield, Sí. que Mm. presentaba lo de Impacto TV y tal, muy Sí, sí, amigo sí. mío. Mm. Y entonces me dice, oye, necesitamos que nos hagas un favor. Al único que le puede servir el disfraz de Fernando VII es a ti. Yo no me fastidies, pero por favor, es que si no Hermida va a montar una tremenda, no sé qué, y no se te va a reconocer y tal, y solo tienes que aprenderte el guión de cosas de Fernando VII y tal. Bueno, el caso es que al final les digo que sí, me maquillan, me ponen una barba, yo entonces no llevaba barba, me ponen una barba, el traje, el disfraz este, tal como iba Sí. Fernando VII en el Mm. cuadro.
no sé qué, y ahí salgo yo del cuadro que me dice, y tenemos con nosotros a Fernando VII. Y Esa eres entonces, tú. y me entrevista, igual que me estás entrevistando tú ahora, pero era Pero Hermida Hermida. y yo era Fernando VII. Y bueno, es y tal. No te va a reconocer nadie, no te va a reconocer nadie. Era aquella época que los que nos están escuchando jóvenes, si no se han aburrido ya de mí y tal, Sí, hombre, no, sigue, el sigue, sigue. abuelito Cebolleta contando Mm. aventuras, pues los que no saben que teníamos unos contestadores en casa Ah, sí, sí, claro. se grababan con una Mm, cinta y mm, entonces una de las cosas, el mío que era como muy moderno, una de las cosas que veía era el número de mensajes que tenías. mm. Y claro, yo en el momento que entré a casa abrí la puerta y vi el contestador, no me iba a reconocer nadie. 27 27 mensajes. mensajes. Fernando VII. Oye, volviendo a lo de la ficción, porque me interesa mucho también eso con lo de la diferencia de los últimos años, ¿no? Del frenesí, de los últimos años de las series, de los últimos 20 años, es decir, por poner una cifra, 20, 25. Claro, estamos hablando cuando hablamos de médico de familia, cuando hablamos de farmacia de guardia, cuando hablamos de hospital central o cuando hablamos de hermanas. Prácticamente yo me acuerdo Lleno, por favor, también, que lo hacía Alfredo Landa, si no me equivoco, que era una gasolinera. Es decir, el costumbrismo, o Los ladrones van a la oficina, que era maravillosa, en un bar con Fernando Fernán Gómez y con Willy Montesinos, Antonio Resines. Tenía un elenco, Alexandre también estaba, un elenco descomunal. Sí. Eh, Hemos quizá perdido la noción, y no sé cómo lo vivías tú por entonces, del hecho de que todas estas series acumulaban familias, ¿no? Es decir, esto yo creo que además yo esto lo hablo con mis alumnos, yo doy clases de inglés, para quien no lo sepa, y esto es una de las cosas que yo suelo tratar en clase, ¿no? Que me cuenten un poquito eso, que con los hábitos televisivos, cómo hacen, qué cosas hacen con la familia, qué cosas no. Y ahora mismo cada uno se coge su ordenador y se pone su serie de Netflix, o su serie de no sé dónde, o su serie de no sé qué, hombre, depende también de la familia, obviamente. Pero antes eso no existía, obviamente. Entonces eran 5 canales, bueno, quien tuviera el Plus, pues tenía también el Plus y podía, bueno, Friends eran abiertos, quiero recordar, y era por las tardes, era más o menos a la hora de comer. No, Pero Friends por había la... empezado, yo creo recordar que había empezado en Antena 3, ¿eh? Friends empezó en Antena 3. Yo creo que sí, sin éxito, y Ah, pues yo entonces, eso, fíjate, yo eso no me pues lo sé. Yo creo que no está en el imaginario común yo de creo que Friends, que sabes que es como una serie de secta. Mm. La primera temporada de Friends se había emitido, a lo mejor me estoy equivocando, pero yo creo que se había emitido en Antena 3. Pero me Yo me refiero a que acuerdo que todas... En el Plus ponían Friends y también ponían otra que era de primos lejanos, que era a Sí, mediodía, sí, sí, será que un era muy poquito antes, sí. divertida. Sí, el primo Larry, sí, sí. Sí, el Eh, primo Larry. tenían varias en Canal Plus, Sí. series americanas. Pero el punto de la serie costumbrista española, que efectivamente, Pues pues quizá Los Ladrones o Farmacia de Guardia, pero, pues, no te sé decir, que yo creo que es una cosa que empieza Antena 3 antes que Telecinco, que luego Telecinco hace un filón de ello con Globo Media, pero que me parece una cosa como muy Antena 3 porque además encajaba con el público de Antena 3, que es el público más conservador, más familiar, más eso de no querer no ver sé si te cosas raras. acuerdas, Dime. Antena 3 había hecho Farmacia de Guardia, Sí. que es donde yo creo que empieza la ficción Mm, moderna. Tú ten en cuenta que Mercero ya venía de Televisión Española, Antonio Mercero padre, sí, sí. Mm, venía de Televisión Española de hacer bueno, Verano Azul, que era una cosa especial, pero después mm. había hecho aquella Juzgado de Guardia, se llamaba la Sí, de la El Cadete de, Lúcido. joder, la de Chanove y Galiardo, sí, el Cadete Lúcido, sí. Exacto. O sea, ya había hecho cosas que estaban como en Ah, el inicio y había habido también una serie en televisión española que se llamaba, bueno, había habido muchas series que eran como cine, ¿no? Como La mm. mujer de tu vida y todas aquellas. Esa era Pero, buenísima, sí. pero Estaban en la 2, bueno, sí. el lugar Mm, del crimen mm. y tal. Pero había hecho una serie que era una sitcom, que era, creo recordar que Verónica Forqué y él, no me acuerdo quién era, que era Eva y Adán Agencia Ah, Matrimonial. agencia matrimonial. Ay, ¿él no era Resines también? Sí, sí, era Resines. Yo creo que era Resines. Sí, que Creo que era Resines una estaba en especie, todas. Yo no sé, no era sé una cómo lo especie, hizo en aquella época. sí, yo creo que había ahí algo de copia de Luz de Luna, de Sí. lo de Mm. eh, De Bruce Civil Willis y Shepherd Civil Shepherd, sí. y el Y Bruce marido Willis. de Bruce Bruce Willis. Willis. Bruce Willis. Sí,
y entonces había como la relación entre ellos era aquella, pero habían hecho una sitcom, ¿no? Entonces ahí empieza un poco. Y después llega en Antena 3 lo primero que se hace de ficción, que de esto no se acuerda nadie, pero fue una serie que se llamaba La Alegría de la Huerta, que era de un restaurante de arroces y que la escribía Vizcaíno Casas en persona. Madre mía, ni más ni menos. Y, y aquello fue, pues empezó Antena 3 y a los pocos meses, también en el mismo estudio donde después se hizo Farmacia de Guardia, grababa La Alegría de la Huerta. Muy mal, sinceramente. Y entonces, claro, ya habían empezado con aquello, no habían acertado, pero decidieron, no sé cómo fue el proceso en los despachos, ¿no? Pero debieron decidir contratar a alguien que sabía. Y entonces contrataron a Mercero con Farmacia de Guardia. Farmacia de Guardia era fascinante. Farmacia de Guardia tenía 3 decorados. La calle, la botica y la calle, la farmacia y Sí. la botica detrás, no sé cómo se llama. Sí, Que era, la parte de atrás de la farmacia. No. Sí, pues entonces era en la calle, había una tramita y tal, en la farmacia era lo gordo y después la vida familiar era tal. Y en esos 3 decorados se hicieron qué sé cuántos años de capítulos, de 30, 40 capítulos al año. No sé qué, aquello estaba muy bien hecho, aquello, y yo creo que todos hemos aprendido. Sí que es verdad que después llegó Globo Media y empezó, pues yo creo, ha habido otras series, pero series pequeñas. A ver, yo creo que en ficción, y esto ya no tiene que ver con la ficción en España, sino en general en ficción de televisiva, hay unas series que después de esas no puedes seguir haciendo lo mismo. Que yo recuerde, bueno, están las miniseries tipo Raíces, Hombre Rico, Hombre Pobre, todas aquellas que son por una parte. Pero después, cuando yo era un chaval, una de las series más importantes era Starsky y Hutch. Sí. Bien, Starsky y Hutch se hacía, Starsky nos encantaba, nos parecía maravillosa, tal, pero llega Canción Triste de Hill Street. Amigo. Capitán Furilo. Después de Canción Triste de Hill Street, tú no puedes seguir haciendo Starsky y Hutch. No, has dado un paso que tiene que cambiar la ficción. O sea, aquí esto es como una frontera. ¡Paf! Ya se acabó, ya no se puede hacer lo anterior. Si tú sigues adelante, por ejemplo, en comedia, había muchas comedias y comedias con las que te reías mucho y no sé qué. Pero una vez que se hace Friends, se acabó. A partir de ahora... ¿Cómo te gustaba a ti, Friends, A mí me Yo apasionaba me Friends. acuerdo en la escuela de letras que todo el mundo íbamos por ahí con muchos aires, unos más que otros, y tú decías todo el rato, lo que hay que hacer es verse Friends del primer capítulo al último, y a partir de ahí te pones a escribir. Todo lo que tienes que aprender está en Friends. Pero a partir de Friends ya no hay, o sea, porque antes yo me acuerdo, pues esta que decíamos, Luz de Luna, la de, o muchas otras que ya no me acuerdo, pero por ejemplo, Seinfeld incluso, Hombre, son sí, series bueno, que quedan, que Estados eran Unidos. muy buenas, eran maravillosas, pero que una vez que llega Friends, ya todo eso se ha acabado. Por ejemplo, años después, hay otro salto brutal que son Los Sopranos. Sí. Para mí Los Sopranos es la serie, ¿no? Yo Sí. podría ver Los Sopranos una y otra vez. De hecho, es a lo que pienso dedicarme cuando me jubile. Yo durante muchos años he dicho que yo lo que quería ser en la vida era sopranólogo. Ahora Los Sopranos está como olvidada, pero Los Sopranos es otra serie. ¿Y en España qué series son esas? Pues son Farmacia de Guardia, Médico de Familia, Periodistas. Fíjate, Médico de Familia y Periodistas son las dos de Globo Media. Yo nunca he trabajado en Globo Media, ¿no? Pero hay que reconocerles que eran los mejores. Y entonces es como, mira, para que no pienses que estoy solo hablando de series tipo HBO o tal, en las telenovelas hay un punto ahí de cuando se hizo La Dama de Rosa. Ya todo cambió.
Ya. ¿no? O sea, que también te digo de cualquier tipo de género. Y después de La Dama Rosa, cuando se hace, bueno, a mí me gustan, no me gustan como espectador, pero sí me gustan como teoría, me gustan mucho Mm. las telenovelas sudamericanas. Ah. Y tuve la oportunidad hace muchos años de hacer un curso en Miami que se llamaba Telenovela El Drama Latino. Y lo impartía Delia Fiallo, que supongo que sigue con vida, porque no he leído en ningún sitio, pero que en Mm. aquella época ya tenía 80, o sea, ahora tendrá 100. Y que era la inventora de las telenovelas, ¿no? Se había dedicado en Cuba a escribir radionovelas y había hecho la primera telenovela y era la que hacía todas las telenovelas de aquellas que tenían nombre de mujer. Aparentemente para nosotros nombre de Mm. mujer, porque después Sí. eran Topacio, Como, sí, Cristal, ¿no? Y todos estos, ¿no? Cristal. Bueno, Cristal y Topacio es que eran la misma telenovela hecha dos Sí, veces, ¿no? esa dos veces, sí. Carlos Tal. Mata y la otra chica, ¿cómo se llama? La chica de Janet Rodríguez. Sí, sí, que Mm. era... Bueno, y la primera telenovela había sido una telenovela de 17 capítulos en Cuba que se llamaba Soraya, que la había escrito ella. Y entonces, bueno, pues fui a este curso donde aprendí muchísimo, pero lo que más aprendí fue en una de las charlas que había, que no daba ella, venían los colombianos, que eran los que estaban revolucionando. Esto eran como, eran Miami, ella era cubana, pero eran telenovelas venezolanas, pero llegaban los colombianos que estaban revolucionando el mundo de la telenovela. Y entonces habían hecho una que se llamaba Perro Amor, otra que se llamaba, no me acuerdo cómo, sí, Pedro el Escamoso, Ujú. que me hacía mucha gracia porque escamoso no era que tuviera escamas, sino que se enfadaba mucho. Y entonces, Ah, que era como no sé, el agrio, ¿no? El que no, no, jica, no sé, el que se malhumorado. escamaba, el que se escamaba, Pedro el Escamoso, Bonito. que Mm. que era muy divertida y tal. Y habían hecho una y todos hablaban de una que yo no había visto, aunque sabía que en España se había emitido, que se llamaba Café con aroma de mujer. Hostia, esa no me acuerdo. ¿No? Y para todos aquella era la telenovela que lo había cambiado todo. Mm. Aquella y una telenovela que había hecho que se llamaba La Dama de Rosa, Mm. es así que en España fue un éxito terrible. La Dama de Rosa la hace un catedrático de universidad venezolano que se llamaba Cabrujas, no me acuerdo el nombre, pero no sé qué Cabrujas era el apellido, y que había dicho que se podía hacer una telenovela siguiendo una serie de normas, como de fórmulas matemáticas, ¿no? Mm. Pero aplicadas Mm. al guión. O sea, era como Y le Guardiola, en el guión. Exacto. Y entonces le retaron a que lo hiciera de verdad. Mm. Y entonces lo hizo. Hizo La Dama de Rosa. Que uno de los guionistas que escribía con él era Boris Izaguirre, un maravilloso Es guionista, verdad. aunque en España Mm. nunca se haya dedicado al guión. Bueno, Mm. cuando llegó Al se dedicaba principio, al cuando guión, llegó, sí, sí. Mm. sí, pero era un guionista fantástico. Oye, y viniendo un Y, poquito más cerca, perdona, te estoy No, interrumpiendo, no, perdona. lo único que eso, que aquella idea de que el guión se podía hacer desde el planteamiento Mm. estratégico, ¿no? O sea, Sí. vamos a ver cuántas tramas, dónde entra cada una, dónde llegan los clímax, no sé qué. Y a todo esto, como me lío y soy como el amo de las subordinadas, vuelvo a lo del principio. Los guionistas nos hemos preocupado más de esas cosas que los escritores, afortunadamente, porque si no todas las novelas serían iguales, Sí. pero siempre nos hemos preocupado y ya te dejo. Oye, no, simplemente para acabar con esto de la televisión, como tú ahora estás en Acacias y estás desde el principio de la serie, quería preguntarte por esta, es decir, ya que hablábamos de series después de las cuales no se puede hacer, bueno, una serie que se me ocurría que quizá sea de las más fluyentes, perdón, sería Amar en tiempos revueltos. Es decir, Bueno, Amar en Amar en tiempos tiempos revueltos no revueltos, inicia de repente, trae de vuelta la serie de época,
es una cosa que sí en los 80, por ejemplo, se había hecho, tal, y anteriormente, por Sí, supuesto, no. pero que Yo, parecía yo olvidada creo entre que, tanta HBO y tanta historia, de repente contar una historia del Madrid de los años 50. sí, yo no conozco muy bien Amar en tiempos revueltos, no lo he visto algún capítulo y tal, pero yo la idea que tengo de Amar en tiempos revueltos, que me parece revolucionaria, y no sé si se ha hecho antes o no, yo no lo había visto mucho, pero es eso de plantear un lugar donde se hace la serie. En caso de Amar en tiempos revueltos, creo que es una plaza, un bar, no Mm. sé qué, y es la gente Hay que un vive bar, desde alrededor. luego, pero no me acuerdo ya. Es que no he visto Sí, cosas pero, sueltas, ¿no? Como todos. Pero... pero ellos una vez al año cambian la serie por completo. Mm. O sea, Sí, una sí. vez al año cambian de época, pero no solo cambian no solo cambian de año, pasan del año Mm. 45 al 46, Mm. sino que cambian a todos los protagonistas. Mm. Sí, sí, Mantienen el bar. yo me acuerdo que había una amiga, que es Sara Rivero, la actriz, que de repente estuvo un año de protagonista. Y de Sí. repente la veíamos y digo, ¿qué hace aquí Sara? Si no estaba antes. Estuvo un año y desapareció por completo. O sea, se Claro, acabó Sara porque Rivero. No... Porque ellos lo que cogen es lo que hicieron, o esa es la idea que yo tengo, tampoco lo he estudiado, ¿no? Pero ellos tienen un centro neurálgico del barrio, que es el bar y la Mm. plaza, y entonces digamos que durante este año los protagonistas son los de este lado de la plaza. Un año después se acaban todas esas tramas y en lugar de seguir liándolas, como Mm. yo no sé cuántos hijos tuvo Vilches a lo largo del Hospital Central, Sí, pero sí. vamos, pobló el mundo. Porque claro, nos veíamos obligados a liarlo y a liarlo y a liarlo más y a liarlo más. Mm. En, en Amar en tiempos revueltos, la idea que tengo yo, que tampoco sé, a lo mejor llega el coordinador de guiones de Amar en tiempos revueltos ahora mismo y dice, no tiene ni idea. A lo mejor, Mm. pero la idea que tengo yo Mm. es que ellos cada año hacen una serie distinta, con tramas distintas, con personajes distintos, mantienen un nexo de unión en el bar. O sea, los nuevos personajes también visitan ese bar, también el bar va evolucionando a medida de los años, no sé Mm. qué, pero mantienen, pues el dueño del bar es el mismo, no sé qué, para mantener Sí. un hilo. Mm. Pero ellos cambian la serie por completo. Entonces, la serie de Amar en tiempos revueltos del año 2020 no es la misma serie que del año 2017. Bueno, ahora se llama Mares para siempre, ¿no? Amar es para siempre, porque cambiaron, se fue a Antena 3, entonces, bueno, pues ahí tuvieron que cambiar el y, nombre por y, copyright, historias. y no es la misma que en 2014 Mm. y tal. Y bueno, pues me parece que fue una cosa muy interesante. Y después otra serie que ha sido bastante importante en todo esto y también de época es El secreto de Puente Viejo, Puente Viejo, que se sí. acabó Puente hace Viejo. unos Mm. meses, que mi hermano era uno de los guionistas y yo siempre le Mm. preguntaba, ¿pero cuál era el secreto? ¿Cuál era? Yo, yo creo ¿Dónde que no estaba el había, puente? que nunca hubo. Jorge, tú me dijiste que empezaste a estudiar periodismo porque querías ser escritor. Yo estudié filosofía porque quería ser escritor. Que cada uno eligió una carrera distinta, pero los dos teníamos la misma idea en mente. Y bueno, pues después de dar todas las vueltas que hemos estado dando, nosotros nos conocemos en la Escuela de Letras, haciendo un cursito intensivo de que se hicieran 3 semanas o 4 semanas, no me acuerdo cuánto era, en Sí. 2003, y nos lo pasamos muy bien. Yo creo que nos lo pasamos muy, muy bien. Eh, y con el tiempo tú acabas siendo no solamente novelista, sino novelista de éxito. Ah, Lo cual a mí yo que soy poco prejuicioso, me parece una cosa flipante, ¿no? O sea, yo quiero ser novelista de éxito, no tengo ningún problema, es que no, digo que soy incapaz de contar una historia ni con esto ni sin éxito. Pero sí me gustaría saber, porque yo esos años un poco, que seguíamos manteniendo contacto tú y yo, pero bueno, de aquella manera y un poco me lo perdí, ¿no? Es que en 2003 estábamos ahí. También he de decir, por cierto, ya que hemos llegado hasta ese punto, para quien esté siguiendo la charla, que todo esto que está contando Jorge con tanta naturalidad de dirigir programas de televisión, de estar con Hermida, de toda la trayectoria tal, por ejemplo, cuando yo le conocí en 2003, él no se significaba. Él no... Él era uno más de nosotros, por supuesto, yo no sabía todo esto que me está contando ahora, me estoy enterando ahora mismo, ningún tipo de rollo, no, perdona, yo es que soy el director de no sé dónde. No, para nada. Y quería ver cómo fue esa evolución de decir, oye,
¿Cómo llegas a...? Creo que tu primera novela, si no me equivoco, son Los números del elefante. Correcto. Creo. Pero claro, Bueno, directamente... ahí Perdona. hay otra anterior, pero que nunca se publicó. Vale, o sea, la escribiste, pero no llegó a publicarse. Sí. ¿No? Los números del elefante ya está ¿es con Espasa? ¿Con quién la publicas? ¿Con quién publicas Con los Planeta. números? Con Con Planeta. Planeta, directamente. Bueno, pues la misma compañía, pero la Sí. madre, Planeta. Claro, debutar con Planeta, ostras, ¿no? Sí, Me pero gustaría que ¿sabes me por qué? contaras cómo fue todo eso, cómo lo viviste, cómo te decidiste directamente, cuándo te viste tú preparado para decir, oye, tengo una novela como para mandar a Planeta y saber que, bueno, pues que Planeta la publique. Bueno, yo creo que me publicó Planeta la novela porque yo no sabía que era imposible que Planeta le publicara una novela a un novato. Entonces, como no lo sabía, pues tuve el descaro de presentarme. A ver, yo como te he dicho, yo quería ser escritor y mi idea siempre fue ser escritor y tal. Y cuando estaba con los guiones, ahora me parecen igual de importantes que escribir, pero en aquella época me parecía como algo secundario y yo en algún día tenía que ser escritor. Había escrito una novelita, pero con esto que también coincidimos los dos. A mí me apasionaba Bret Easton Ellis. Yo, Sí. yo, tú tienes tu blog de yo quiero ser el chico que quería ser Que Bret sería Easton nadie. Ellis. Sí. Yo quería ser Bret Easton Ellis. O sea, yo había leído Menos que Cero, había leído American Psycho, después Glamurama, no sé si antes o Sí. después, pero Glamurama yo es del quería. 94, creo, por ahí, No, pues, 95 a lo mejor. No sé. sí, O no, o pues más tarde puede, ¿eh? Puede que 96 incluso. Creo, no sé, ahora sí, mismo no caigo del todo, no, pero pero bueno. yo había leído esas novelas y yo estaba completamente fascinado por él y por otras novelistas. Yo creo que una que en España no, alguna vez, yo creo que algún libro se publicó, uno que se llamaba Caníbales en Manhattan, que era Tama Ah, Janovich, que yo no he vuelto a Samayanovich. saber de ella, pero que a mí me fascinaban. Entonces escribí una novelita que muy mala. O sea, yo ahora reconozco que es muy mala, pero en aquel momento yo me consideraba un genio. Y que se llama mi idea del equilibrio. Un Pues el título título, es muy bueno. sí, un título Es muy copiado. Bret Easton Ellis, pero es muy bueno también, además. Sí, que está copiado aunque en aquel momento nunca lo hubiera reconocido, ahora 25 años después puedo reconocerlo, de una novela de Ford, creo que era, no, de John Self, que era Mi idea de la diversión, mi idea del equilibrio. Y era un diario de un psicópata. Divertida, o sea, muy Sí, mala, sí. pero divertida. Entonces Bueno. yo había escrito eso y aunque nunca he intentado publicarla, nunca la he mandado a sitios y tal, a mí aquello me dejó como, yo puedo acabar una novela. O sea, he acabado esta, que es mala, pero si la he acabado es que puedo acabar otra. Y entonces me salió, yo creo que en la vida todo funciona por casualidad y nunca sabes por qué. Y, y estaba haciendo Hospital Central poco después del curso, aquel en el que nos conocimos, que fue un curso que yo hice un poco por recordar que quería ser escritor y que tal. Y entonces, pues pensando en tramas para Hospital Central, se me ocurrió una cosa de que era, a ver, en aquella época, acuérdate, España nos sobraba de todo, teníamos dinero para dar La y Champions para League estábamos, sí, sí. tomar, sí. Y digo como país, no como personas. No. Y entonces pensé, joder, ¿y si un emigrante español en Sudamérica, en un país donde no se hagan trasplantes, necesita un trasplante, lo traeríamos a España y lo pagaríamos todo o al estar en Sudamérica porque se muera? Se me ocurrió para una trama de Hospital Central. Y entonces pues hice lo que cualquier persona, ya había internet, no era como con La Noche Prohibida, ya tal, y hice lo que cualquier persona, pues entrar en Google y poner español, Sudamérica, Trasplantes. servicios sociales, empecé a dar vueltas ahí y de repente me encontré con una historia que no tenía nada que ver con lo que yo estaba planteando, que era
un español que se había ido a Brasil, se había metido en un lío en el puerto al llegar y esto en los años 50 y le acababan de encontrar hacía un año. Un policía le había pedido la documentación, no se sabe por qué, y entonces este señor le había dicho al policía, menos mal que me encuentran, ya no era capaz de seguir huyendo. Yo, claro, yo me quedé, ¿esto qué es? O sea, esto es maravilloso, esto es fantástico. Y entonces, bueno, yo hablaba bien portugués. Entonces me dediqué a buscar toda la información que hubiera, no había nada. Este hombre estaba vivo todavía, aunque murió antes de que saliera la novela. Y estaba en un asilo que había para españoles, porque todo el mundo piensa que los españoles solo emigraron a Argentina. A Brasil emigraron 1 millón de españoles. Sí. Entonces había un asilo para españoles allí en Río. Y este señor estaba recogido allí, un poco, pues, habían ido del consulado, lo habían metido ahí porque no tenían ni idea. El caso es que, bueno, pues empecé a hacer llamadas, no sé qué, y me dijeron que no, que era todo mentira, que, bueno, que había algo de verdad detrás, ¿no? Pero que lo que era un tío con problemas mentales, que un poco se había inventado toda esa historia y tal. Eso que yo pensé, qué pena, porque esta era mi primera novela. Escribir esto era mi primera novela. Y entonces me quedé como, qué pena que la historia no sirva, que sea... Pero de eso que iba todos los días cuando iba a la productora donde estaba haciendo Hospital Central, iba en el coche, iba diciendo, joder, pues mira que me gusta a mí esa historia. Y al final dije lo que a cualquiera se le había ocurrido, pero a mí hasta ese momento no se me había ocurrido. Es, pues si la historia real no te sirve, invéntatela. ¿Qué es lo Y que de haces en el hecho, libro? de hecho mi primera novela pues es un español que se va a Brasil, que se mete en un lío, que se tiene que Se meten ocultar, muchos líos, ¿no? Lo que quiero sí, pero recordar. que se mete en los bajos fondos, de tal. Bueno, y el caso es que decidí que me iba a Brasil. Nunca sé si la excusa fue irme a Brasil para escribir una novela o escribir una novela para irme a Para Brasil. poder irte a Brasil, ¿no? Y entonces me fui a Brasil, me cogí un año sabático en la serie y me fui a Río a, a investigar cómo eran los años 50 en Río, cómo podía haber sido la vida de este hombre, no sé qué. Bueno, y volví con... Todo el mundo pensaba que yo me había ido a Brasil pues, a bailar samba, pero no, yo me había ido a escribir una novela. Y entonces, cuando volví, tenía la novela escrita, pero yo no conocía absolutamente a nadie en el mundo de la literatura. Sí, de la industria de la editorial, sí, sí. Sí, no conocía absolutamente a nadie. Pero por estas casualidades de la vida, una amiga de mi hermano era amiga de una editora de Planeta, de Ana Datri, y, entonces, como yo no sabía que era imposible que Planeta te publicara sin haber escrito antes nunca nada, pues le pedí a esta chica el favor de hacerle llegar la novela a Ana Datri a Planeta. Yo en aquel momento tenía, como yo ya he escrito mi novela, a mí ya me da todo igual. O sea, yo ya he cumplido mi sueño de ser escritor, de escribir una novela. Y entonces, si me la tengo que autopublicar, pues me la autopublicaré y se la regalaré a mis amigos. A mí me parece que la novela está bien, pero bueno, ¿qué le voy a hacer? Y además había empezado diciendo, yo quiero Planeta, y que pensaba yo desde fuera que era lo más grande que se podía tener. Y para bajar de nivel siempre estoy a tiempo. Y entonces, bueno, pues le hice llegar la novela y estuve 4 meses sin saber absolutamente Iba a nada. decir yo de 4 días, o si solo fueran 4 días. Sí, 4 meses sin saber nada y pensando, joder, tan mala era. No me van a decir nada. Bueno, pues un poco pensando, pero yo tengo lo que quería, que es una novela que puedo enseñar a mis amigos.
Pero entonces me llamó Ana Datri y me dijo, oye, quiero hablar contigo. Pues debía ser un jueves, un miércoles, una cosa así. No, era como un miércoles y había un puente ese fin de semana. O sea, de eso que era fiesta el jueves, que le cogía fiesta el viernes y sábado y domingo. Y me dijo, tengo un informe de lectura entusiasta de la novela. Yo me la voy a leer este fin de semana. ¿Puedes venir a mi despacho el lunes? Yo, vamos, hasta me compré una chaqueta para ir guapo. Y entonces, pues nada, el lunes llegué, yo pensando, a ver qué me dicen. No, o sea, oscilaba entre, ¿me quieren dar el premio Planeta este año a mí o me van a decir que no pierdan, que no les haga perder el tiempo? ¿No? O sea, Que sea la última vez. Te he llamado a decirte que sea la última vez que me mandas un... que sea la última vez que escribes. Quiero asegurarme en persona. Te he hecho venir. Y entonces llegué al despacho de Ana Datri y nada más entrar me dijo, oye, para que estemos tranquilos, la vamos a publicar. Nos ha entusiasmado y la vamos a publicar. ¿Cómo se te ha ocurrido esta historia? Y entonces ya todo fue como muy fácil, ¿no? Fácil que después las cosas nunca son fáciles, porque después me dijeron que me publicaban la novela, pero que tardaban un año, porque tenían hecha toda la programación de ese año. Estábamos en, pues, debía ser diciembre de 2007, iba a pasar todo 2008 y me publicaban en enero de 2009. Claro, para mí, estar un año con una novela escrita, contratada por Planeta, con el contrato firmado, Pero no sin sé verla en qué, las era tiendas, como, ¿no? Es ¿no? Yo como... prefiero publicar en una editorial de barrio, pero tener ya mi novela. Pero bueno, decidí aceptar y entonces durante ese año, no sé por qué, en Planeta, que me habían dado un buen anticipo y perdieron completamente el interés por la novela. No sé por qué, pero de hecho, el día que salió, la novela no llegó a ningún sitio. Bueno, la verdad fue una pena. Y nunca sabré por qué, porque después he tenido muy buena relación con la gente de Planeta y me parecen gente encantadora y tal, pero la novela no tuvo ninguna presencia en ningún sitio. Bueno, yo conseguí eso de tener ejemplares. Mira, ahí tengo un montón de Sí, ejemplares. lo veo. Los de arriba son los de arriba a la derecha, Sí, según lo estáis viendo, los que son sí. así como azulito y negro, esos son. Pues esos son de... Y ahí tengo, pues, porque como era un paleto y tal, cuando lo fueron a destruir, muy poco después, porque no hubo ni edición de bolsillo, después la edición de bolsillo la hizo Penguin años después, Ahora sí, pero no o hubo... sea, cogió los derechos Penguin. Sí, y no hubo ni edición de bolsillo, pues cuando iban a destruir los ejemplares al poco tiempo, me dijeron, si quieres ejemplares, te los damos gratis, no sé qué, y bueno, todavía tengo cajas y cajas por casa de ejemplares. Yo lo que quería era tener mi novela. Bueno, pero el caso es que la novela, aunque no tuvo ningún éxito, ni ninguna presencia, ni nada, lo que sí tuvo fueron buenas críticas, a la gente le gustó, me compró los derechos para hacer una serie sobre ella en Brasil, Disney. Y después la serie no salió porque Por es mil muy cosas, ¿no? difícil poner Mm, en una serie, ¿no? mm, Pero vamos, yo ya me quedé como, pues esto mola. sí. Y además coincidió con una etapa de bastante crisis en el mundo audiovisual en el que me quedé sin trabajo. O sea, de repente yo, que nunca me había faltado trabajo, que había sido todo aquello que decíamos, había sido director, había sido tal, me quedé sin trabajo. No, nadie me llamaba, no tenía guiones para hacer y estas cosas. Y entonces dije, bueno, pues mi salida es escribir novelas. Mi salida profesional, ¿no? No digo ya... No Sí, digo sí, ya no como sí, ambición personal o algo así, Sí, no sé, no. por Era dinero. simplemente. Y entonces yo hacía muchos años la obsesión de
de Durruti y Sí. Ascaso, de Viajes a América, y escribí una novela La anarquista, justicia de ¿no? los errantes. La justicia de los errantes, que Mm. es una novela que a mí personalmente me pega poco, porque yo soy muy burgués, pero Mm. me interesa mucho el mundo anarquista y tal. Escribí aquella novela y ya con aquella novela me pasaron dos cosas. Una, que me cogió de agente literario. Mm. eh, Empecé con Carmen Balcells. Bueno, no con Mm. Carmen, con Con la agencia de Carmen su Barcelona. tía. Eh, y entonces, claro, aquello ya me cambiaba porque ya me hacían más caso en los sitios, ¿no? Si trabajas Claro. antes Balcells ya te hacen más caso, ya no eres... Yo con la de los elefantes, los números del Mm. elefante, me había quedado como con la idea de que yo era un outsider en esto y que Mm. nadie me iba a hacer caso y que sí, había conseguido publicar una novela en Planeta, pero nadie me iba a hacer caso nunca. Pero Mm. bueno, ya con esta me publicó No Planeta, que Plaza y yo creo Janés, que no ¿no? tenía ningún interés en mí, sino Plaza y Mm. Janés, que ya era de Penguin. Mm. Y en Plaza y Janés yo he estado muy a gusto, me gusta mucho cómo te tratan y todo eso, y entonces ya publiqué la de La justicia de los errantes con tan Mm. poco éxito como, Como la anterior. como la anterior. O sea, hasta ese momento, sí, yo tenía dos novelas publicadas en las dos editoriales más importantes, pero Mm. no era nadie. Pero Mm. entonces pasó una cosa que la que tenía de editora en Plaza y Janés, yo ya tampoco estaba seguro de si iba a escribir más, Mm. pero la que tenía de editora en Plaza y Janés, Virginia, Virginia. Mm. eh, me llamó un día y me dijo, oye, ¿te puedes ver un documental? Y le dije, sí, claro. Y, y entonces me dijo dónde lo ponían, tal, y que era pues en televisión a la carta, no sé qué. Y entonces el documental era sobre Alfonso XIII y la oficina pro Mm. cautivos. Entonces lo vi y aquello fue, no, claro, me encanta. Me dijeron, ¿estás dispuesto a escribir una novela sobre esto? O sea, que hay veces que digo que fue por encargo, pero tampoco fue por encargo. O sea, Ya. Había de fue las dos como... partes, ¿no? Estaban ahí. Sí, Mm. me dieron la idea porque después Mm. no se metían absolutamente en nada en el contenido de la novela, simplemente tenían la posibilidad de hacer una serie de televisión con una productora gallega que tenía esta idea y entonces necesitaban, pero no había nada más, no había ni contenido ni nada. Mm. Y que habían pensado que como la serie, como la novela de los anarquistas era en los años 20 y esto era también por aquella Sí, por aquella época, época. Sí. no sé qué, que a lo mejor a mí se me daba bien y tal. Y Cartas a Palacio, que es la novela que sale de esto, Esa sí donde fue yo un trabajé exitazo. muy a gusto, porque solo Mm. me habían sugerido el tema, pero Mm. no me pusieron absolutamente ninguna condición ni nada. Y entonces, pues escribí Cartas a Palacio y Cartas a Palacio funciona muy bien. Mm. Cartas Cartas a a Palacio Palacio, es de esos libros que están en los aeropuertos. sí, Ese es el salto, el verdadero salto comercial es cuando de repente vas al aeropuerto o al tren o claro. a donde sea tal y en el relay este que tiene viene el libro de Jorge de Cartas al Palacio y dices, ojo, Jorge lo está petando. Sí, pues, y bueno, de hecho, la semana pasada, tantos años después, me llegó a casa la típica caja de justificativos de cuando sale una Mm. edición nueva, que te mandan Mm. 6, 8 ejemplares. Mm. O sea, la semana pasada hubo una edición nueva de Cartas a Palacio, o sea, y tal, y ya es una novela que salió edición en Argentina, me la Mm. tradujeron al italiano, me acuerdo que en italiano, en la contraportada decía, el Ken Follett españolo. Españolo. Me la publicaron en Polonia y tal, o sea que ya Mm. fue una novela eh, bien. O sea, Mm. hubo edición del Círculo de Lectores, edición de bolsillo, Mm. evidentemente.
y todas esas cosas, y ahí ya me creí un poco que era escritor. Mm. Hasta ese momento no, era un guionista que había escrito dos novelitas, que estaban muy bien, pero... Y entonces escribí la del barco. Es que el título era Tengo en Todos mí los todos los sueños, sueños del todos los mundo, pero sueños, tengo en mí todos los sueños del no, mundo. sí, que no me gusta nada como título, pero Espera, que te lo miro. Tengo en mí sí, todos los sí, sueños del mundo. A mí no me gusta el título, ¿eh? no, También a mí me alegra que lo tampoco. digas tú. Si no lo hubiera hecho tú, no lo hubiera hecho yo. Pero Yo, ya que lo yo le dices tú, llamo, yo le es llamo como la del parte barco. de la del barco. Sí, hubiera La sido de- mucho mejor. Además, crea más intriga. Tienes ahí el byte, ¿no? Es como la del barco. Joder, voy a comprarla a ver qué pasa, ¿no? Como el secreto de Puente Viejo, de Puente Viejo es lo y, mismo. y ya escribí, y fue también me la publicaron en varios sitios, también hubo bolsillos, o sea, también funcionó bien, Mm, no tanto como Cartas a no. Palacio, pero funcionó bien. Y entonces, esto te digo como la evolución. Y entonces, pues a los pocos meses, porque cuando acabas una novela de estas gorda y tal, acabas harto y no quieres saber nada de novelas ni de escribir. Y a los pocos meses me puse a escribir la siguiente. Bueno, y entonces me pasó una cosa, esto son cosas que no debería contar, pero como me da igual, pues las cuento. Y iba como por la mitad de la siguiente, una novela pues también ambientada en la misma época, no sé qué, cuando pues, yo soy muy vanidoso. Y entonces un día googleé mi nombre en, bueno, no un día, todas las Hombre, semanas es lo que te googleo iba a mi decir, que un día no es ser muy vanidoso. Quiero decir, no, no, un to- día solo es ser muy poco vanidoso. Todo hay que sí, hacerlo no, muy regularmente. todas las semanas googleo mi nombre en Google, claro. Y me encontré una crítica en, en una página polaca que había publicado, las dos novelas las había publicado en Polonia, habían funcionado moderadamente bien y tal. Y entonces lo pongo en el traductor de Google, a ver qué estaban diciendo de mí, los polacos, y me encuentro una crítica muy bien hecha. Muy bien hecha, muy... empezaba bien diciendo Jorge Díaz tiene una capacidad absoluta para crear mundos, que no sé cuánto, y todo esto, yo hasta ese momento orgulloso, pero después ya se metía en materia y decía, aunque la novela del barco ya la habíamos leído, es Cartas a Palacio con cosas cambiadas. Y empezaba a dar argumentos y yo empezaba a decir, pues tiene razón. Pues para qué vamos a engañarnos. O sea, tiene razón. Sí, es verdad. Y entonces me terminé de leer aquello, me quedé bastante preocupado por mi carrera literaria y, claro, y cogí la siguiente novela, la que estaba Ah, escribiendo, y la leí en sí, función con esos parámetros, ¿no? Con lo que en función de decían. Sí. aquello. Y pensé, estoy escribiendo por tercera vez la misma novela. Y lo que podría ser, te dices, ya, pero eso económicamente te puede venir bien. Vas a vender, vas a estar bien y tal. Eh, pero, pero, a ver, yo me he puesto a escribir novelas porque cuando escribía guiones, eh, siempre me quejaba de que tenía que escribir lo que me mandaban. Ah, O sea, tengo que escribir lo que se puede grabar, lo que dice el presupuesto, lo que dice la serie que se ha vendido, tal, pero no soy libre. Y ahora me pongo a escribir novelas, que me dedicaba a escribir novelas para ser libre y me encuentro con que me copio a mí mismo y tampoco soy libre, porque ya, como quiero tener éxito, me copio. ya. Como quiero tener éxito, hice una novela que se llamaba Cartas a Palacio, que tuvo éxito, y entonces quiero repetir
cartas a Palacio, quiero repetir eso que me lleven a firmar, quiero repetir que me lleven a librerías, quiero repetir No. ir a clubes de lectura y que me traten como si fuera una estrella de que no soy y tal. Y entonces dejé por la mitad aquella novela, estaba escribiendo, y tú has vuelto a ver una novela mía. Pues Te iba yo, a preguntar, tío, te iba a pues, preguntar, porque es verdad que salió en 2016, si no me equivoco, la del sí, barco, y que no, y y que no ha no, vuelto no, a... no había vuelto a saber nada de... Pero es verdad que como tú eres tan prudente con No, tus no, proyectos pues y tal, pues digo, pues sí, oye, a lo mejor está en ello, o a lo mejor incluso ya está terminada y está a no, punto de tengo, publicar y no quiere decir nada, no en no, público. no, simplemente no he seguido. A ver, tengo una novela casi terminada Mm, que me quedará por acabar las 50 páginas, mm, digo, decirlo en términos que la gente pueda entender y tal. mm, Pero que probablemente la tengo así hace como 2 años y probablemente no la acabaré nunca. Me he planteado bastantes proyectos sobre todo de novela de género, novela negra, digo por no hacer mm, exactamente lo mismo, pero no me siento, y además como aquella crisis del audiovisual pasó y me sobra trabajo en no, guiones, porque he hecho Acacias, pero también he no, hecho guiones de Monte Perdido, de Tramontana, hice el proyecto de televisión de Víctor Ros, mm, ahora tengo una cosa que si sale está muy bien con una productora mexicana y tal. O sea que he tenido mucho trabajo, he escrito mucho y volveré a la novela. ¿Eh? Estoy seguro de que volveré a escribir novelas y volveré a la literatura, pero de momento ni he sentido la necesidad ni creo que estuviera ya aportando nada. O sea, no, pero estaba es simplemente... complicadísimo, tío. Lo que me estás contando es realmente, no sé, es tener la sangre fría para poder hacer eso, es decir, lo que tú dices, ¿no? El poder analizar directamente, oye, ¿qué está pasando? ¿No? Es decir, yo qué quiero y qué aporto y por qué me metí en esto y qué está pasando ahora. Y coger y decir, no paro. O sea, me Sí, parece una no, sangre claro. fría tremenda, decir, no, renuncio a esto. O sea, renuncio de esta manera. Es decir, no es decir, renuncio porque no, yo qué sé, típico síndrome del impostor, ¿no? No, yo en realidad no valgo para esto. No, yo sí, probablemente valga, pero no tengo por qué hacer la misma novela todo el rato. O siento que no estoy haciendo lo que quiero hacer o lo que yo me propuse hacer. Ostras, Además, eso es complejo, ¿eh? además me pasa una cosa, mi mejor novela, estoy convencido, mi mejor novela publicada, estoy convencido de que es la primera. Los Pero números. porque, sí, pero porque es la única novela personal, la única novela que escribí porque quería. Ya. Las demás novelas las he escrito profesionalmente. O sea, he escrito las novelas igual que hago guiones. Tengo que Ya. escribir esto, lo hago. Pero después tengo una novela sin publicar que estaba a punto de publicarse muchas veces y que a mí me parece lo mejor que he escrito nunca, que se Ya. llama El fin del mundo. Mm, Y es sobre una favela en Río. Yo cuando me fui a Brasil, a Río, a investigar para escribir los números del elefante, me encontré con que yo estaba investigando los años 50 en Río. mm, Eh, yo siempre bromeaba que si tú a mí me preguntabas dónde cenar en Río aquel año, yo te decía, no sé, pero sí, si quieres cenar en el año 54, yo te digo el mejor restaurante. Bueno, pues mientras yo estaba allí, me iba todos los días a la Biblioteca Nacional de allí, me iba a la biblioteca y a buscar periódicos de la época y tal, que además encontré una época que me fascinó, la época de los años 50 en Brasil, mm, la creación de Brasilia en el 61 mm, y todo esto. Bueno, pues mientras pasaba aquello, yo me compraba el periódico todos los días para subirme al autobús, ir a la Biblioteca Nacional. Yo vivía ahí en Ipanema y la Biblioteca Nacional está en el centro, entonces tenía que ir en autobús, me compraba el periódico y había guerra de favelas. Las favelas son una cosa maravillosa y estaban en guerra porque hay tres grupos terroristas que,
bueno, no terroristas, 3 grupos como de narcos y todas Sí, estas cosas que son, paramilitares, si quieres, ¿no? sí, Supongo, algo no, los parecido. paramilitares son como el cuarto, ¿no? Pero que son Pero los que solo el dirigen, cuarto. son los que dirigen las favelas. De hecho, la novela esta que escribí yo era sobre el enfrentamiento entre los paramilitares y estos. Bueno, hay 3 Ah, grupos mafiosos de narcos que dirigen las favelas, que son eh, Comando Vermelho, Terceiro Comando y Amigos dos Amigos. Y mm, entonces se disputan las favelas porque claro, por ejemplo, la favela al lado de Copacabana, pues vende muchas drogas. mm. Y el que sea el líder de esa favela, pues se va a hinchar a vender dinero porque toda la clase media de Copacabana compra drogas allí. Por Y son supuesto. los que reparten las drogas. Y entonces esta favela pertenecía a Terceiro Comando, pero los de Amigos dos Amigos la querían y entonces había guerras. Y las guerras entre favelas son muy, muy llamativas. O sea, tienen guerra de noche, Mm, van los soldados de una favela a otra a combatir con ametralladoras en aquella época. Ahora ya ha cambiado mm. un poco. Pero, ¿y tú que vives en lo que ellos llaman en el asfalto? O sea, Ah, abajo, pero que ¿no? estás al lado, o sea, que estás a 200 metros a lo mejor de la favela, puedes oír tiros una noche, que son de la favela. Bueno, y entonces aquello me parecía tan impresionante para mí Mm, y además me dediqué mucho a subir a favelas, a conocer y tal, y me escribí una novela sobre las favelas. Y para mí es una novela fantástica. Y para todo el que la ha leído, pero las editoriales grandes ninguna me la ha querido publicar. Pues unas me dicen que no es lo que el público espera de mí, no sé qué. Pues ha habido editoriales pequeñas que sí me han hecho ofertas. Lo que pasa es que yo pues, para eso soy un estúpido. Entonces yo no, o publico bien o no. Yo para no estar distribuido, no publico. Y ya, entonces, bueno, bueno, claro. pues Mm, eso un mm, poco, lo que me gusta no me lo han publicado. Y lo que quieren de mí es lo mm, que dices, no, pero es que yo no quiero escribir eso. ya. Entonces, como tengo mucho trabajo en el mundo del guión y tampoco me puedo dedicar plenamente, pero vamos, volveré a las novelas. ¿Eh? Mm. Llegará un día en que diré, tengo una buena historia para contar, sé contarla de una manera que no tenga relación o sea, que yo Montarte a mismo no palacio. me pueda considerar un impostor. Mm, eh, y la escribiré, pero de momento no ha pasado y llevo 5 años muy feliz. Bueno, ya te digo mm. que tengo una novela escrita que me falta muy poco, lo que pasa no sé cómo acabarla y me falta y he querido hacer una cosa ahí como demasiado distinta Mm. y tampoco me alcanzaba los conocimientos. Y he planteado, pues escribí también una novelita que tampoco he movido, que era como de humor, Mm. no de humor, pero Ese registro, Jorge, deberías cultivarlo, tío. Te lo habrán dicho mil veces. Pero tienes una pues facilidad para el humor. En la escuela era todo el rato así. Hacías unas cosas muy bien hechas y muy divertidas. Muy, muy divertidas. Y tú pues, tienes facilidad para ser gracioso. Siempre lo has sido. Entonces, yo creo que ahí tienes un filón. pues O sea, sin tengo duda. ahí, sí, lo que pasa es que yo creo que el humor en literatura no funciona mucho, ¿eh? Ah, bueno, No, no sé, sí, creo que sí. Bueno, no sé, el, depende cómo lo hagas. Claro. pues bueno, pues el caso es que tengo ahí una novela de un curita, un monje al que expulsan del monasterio Mm, y se dedica a ser detective privado por casualidades de la vida mm, y que, bueno, pues yo creo que está entretenida, pero tampoco he movido nunca. O sea, he escrito cosas. Estos años, pues tengo esa novela medio hacer, que se llama mm. La casa de los girasoles. Tengo la del cura, que le he cambiado 20 veces el título y La ya no del me cura, acuerdo la cuál es. del barco. Sí, la del cura. Sí, pero porque en la tele siempre el título de trabajo es una cosa así. O sea, siempre estás. ¿Qué programa vas a hacer? El de los niños que Bueno, pero eso cantan. es Friends también, ¿no? Eh, Friends era así siempre. El de final de año, el de no sé es cuándo, verdad, el que es conoce verdad. a no sé cuándo. Pues, o sea, que tengo cosas escritas, pero ni las he movido, otras no las he acabado, otras las tengo solo
en estructura, pues una especie como de escaleta, tal, y bueno, pues llegará el día en que me ponga con alguna de ellas, que me apetezca y me ponga con alguna de ellas. Bueno, Jorge, pues lo vamos a dejar aquí después de 1 hora y media. No sé si alguien habrá aguantado tanto, pero yo te tengo que decir, me lo he pasado de maravilla. Yo creo que sin duda es la charla más larga que he tenido de todas estas que hago. Pero es que no veía momento de pararte o de llevarlo por otro lado, porque es que yo creo que todo lo que me has contado, o sea, a mí por lo menos me parece interesantísimo. Siempre que hablo contigo me pasa lo mismo, que me pregunto por qué no hablo más contigo. No sé, digo, Yo no lo, sé lo que por qué yo tienes no que hablo hacer, más con Jorge. Si es que no es, lo que tienes que hacer es escribir más que tú sí que lo haces bien. Yo soy un bueno, guionista. bueno. No empecemos con eso. Oye, Jorge, de verdad, un placer todo lo que nos has contado y nada, pues que seas feliz, tío. O sea, que no te voy a decir, pues con lo que hagas. Si es con acacias, si es con el proyecto con la productora mexicana, pues con el proyecto con la productora mexicana. Y si es encontrando la historia y el libro justo que crees que todo cuadra, pues estupendo. Y si es no significándote y punto, y ya está, con eso vale, pues estupendo también. Te mando un abrazo enorme, Jorge. Otro para ti, un abrazo.